Bienvenidos a todos. Hola, soy George, estudiante de español. Esta es una historia profundamente conmovedora y compleja que explora temas de culpa, redención, familia y la posibilidad de sanación a través de las generaciones. Tiene una narrativa que no rehuye las verdades difíciles mientras encuentra esperanza en la conexión humana y el perdón. Augustin Fournier, esa madrugada en la Guayana francesa en el año 1965, no sabía si lo que escuchaba era un tren o el ruido de la lluvia fuerte golpeando el techo de metal de su pequeña casa. Se dio cuenta de que no podía ser el ferrocarril porque había sido abandonado una década antes. Maldijo en voz baja y se levantó. La botella de alcohol barato seguía sobre su mesita de noche. Augustin no se afeitaba con regularidad. Por el clima vestía pantalones ligeros, sandalias, un sombrero blanco y una camiseta que lavaba de vez en cuando. Su panza gorda y peluda era visible bajo la camisa sucia. Tomó 2 sorbos largos y luego eructó ruidosamente. Salió para hacer su inspección matinal. La casa tenía muebles deteriorados, 2 lámparas de aceite, persianas de madera y había sido construida hacía unos años con dinero de la empresa francesa propietaria de la finca, ubicada en la región del río Aprouague, donde se cultivaban plátanos y cacao. El transporte fluvial permitía mover productos que eran exportados directamente hacia Francia metropolitana y otras regiones de ultramar. Augustin era el encargado de la seguridad de la finca y actuaba asimismo como una especie de supervisor. Estaba allí por su padre, quien había aceptado ese trabajo un día de octubre de 1925, cuando Augustin tenía apenas 10 años. Recordaba bien ese día, cuando su padre, un hombre humilde de los suburbios obreros del norte de París, fue a una entrevista en el lujoso apartamento de un burgués de la avenida Foch, cerca del Arco de Triunfo. La entrevista había sido organizada por el alcalde, quien conocía a la familia de su padre. El hombre, el señor Émile de la Jonquière, había heredado de su padre una finca en el territorio francés de Guayana. No podía venderla y necesitaba un guarda y un supervisor. Augustin, de niño, nunca había visto un apartamento tan lujoso, muebles antiguos y refinados, paredes adornadas con tapices artesanales que ilustraban gloriosas batallas francesas y obras maestras del arte, cada hilo cargado de historia y belleza. Las alfombras también le impresionaron aquel día. Alfombras persas que lucían intrincados diseños orientales y delicadas escenas inspiradas en la naturaleza. La criada del señor de la Jonquière los hizo esperar en la cocina. Después de una hora, el señor finalmente habló con el padre de Augustin y le ofreció el trabajo. 2 semanas más tarde tomaron un barco rumbo a la Guyana. Augustin, sus padres y una vida nueva. El clima allí era tropical, altas temperaturas, mucha lluvia durante casi todo el año y una corta estación más seca. Estas condiciones dificultaban el desarrollo agrícola e industrial. Las enfermedades tropicales como la malaria eran comunes. La finca no era grande y las condiciones de vida en 1926 eran duras.
La población de menos de 30,000 habitantes no se limitaba a europeos, franceses e indígenas, sino que estaba formada por una mezcla de tres grupos: europeos, africanos y amerindios. Tras la abolición de la esclavitud en 1848, surgió una población criolla descendiente de africanos liberados, indígenas y europeos. La población indígena vivía al margen del sistema colonial, mientras que la presencia francesa estaba asociada sobre todo al sistema penitenciario y a la administración colonial. Cuando Augustin cumplió 20 años, en 1935, sus padres murieron de malaria y él asumió las mismas responsabilidades que su padre. Nunca pudo imaginar otro futuro. No tenía mucha educación y lo único que había visto en su vida era la finca. Conocía apenas un poco de la capital, Cayena. La colonia tenía pocos recursos y era conocida por su sistema penal. Desde 1852 hasta 1953 fue una célebre colonia penitenciaria. Francia envió allí a miles de prisioneros, incluidos criminales comunes y presos políticos. Augustin vivía en un territorio aislado, pero cuando le llegó el turno de asumir el trabajo de su padre, ya se había acostumbrado a las duras condiciones del lugar. Ese día Augustin se sintió un poco cansado. Decidió quedarse en casa después de su inspección y envió a su asistente, un hombre de la población criolla. El pueblito cercano a la finca tenía una pequeña iglesia católica. Aunque no era un hombre de fe, Augustin iba a menudo a la iglesia. Era una especie de refugio para él, un espacio de descanso. A veces también confiaba en el padre François, un sacerdote francés. Le contaba sus pecados, aunque no esperaba salvación. Se confiaba en el padre como una forma de comunicación, porque sentía una soledad profunda en su interior. Esa tarde, por respeto, se afeitó y le confesó al padre la violación que había cometido años atrás contra la hija de un trabajador indígena de la finca, poco después de la muerte de sus padres. La muchacha desapareció de la finca poco tiempo después y Augustin se enteró de que la chica había tenido un hijo, su hijo. Era el año 1954. Augustin no tenía una esposa y de vez en cuando visitaba a las prostituidas de la capital, donde tenía 2 o 3 otros amigos franceses. Conocía todos los bares y era conocido por su apetito del alcohol. A lo largo del tiempo había ahorrado dinero a través de su sueldo, pero también a través de actos deshonrados de negocios. Dijo al padre que quería dejar a su hijo desconocido el dinero después de su muerte y habló sobre esto con el sacerdote. El padre dijo que era una buena idea y que él volvería a ser un hombre absuelto de sus pecados. Augustin esa noche tuvo pesadillas. En su sueño se encontraba en plena selva, donde una serpiente gigantesca se enroscaba alrededor de su cuerpo y lo arrastraba hacia una cueva oscura. En medio del silencio sofocante, escuchó a los monos aulladores rojos, cuyas vocalizaciones potentes y graves sonaban como risas burlonas. Uno de los monos se volvió hacia él. Tenía un rostro humano y por un instante le pareció su propio rostro. Desde la copa de un árbol oyó un grito agudo: «Padre, soy el olvidado, el abandonado».
Augustin intentó responder, pero no podía respirar. La presión de la serpiente lo asfixiaba. De repente se despertó empapado en sudor y soltó un grito salvaje que resonó en la oscuridad de la noche. Al día siguiente, Augustin se levantó temprano, como solía hacer. No pudo olvidar la pesadilla en todo el día. Decidió entonces llamar a un hombre mestizo que conocía. Vivía cerca de la finca y tenía un buen conocimiento del mundo indígena. Augustin le prometió dinero si podía buscar e identificar a su hijo. Le pagó una parte por adelantado. 2 meses después, el hombre regresó y le dijo a Augustin que su hijo tenía aproximadamente 20 años, vivía en la capital y trabajaba para un servicio de limpieza de oficinas administrativas. Su madre, le informó, había fallecido años atrás a causa de una enfermedad. Augustin tomó nota de la dirección de la empresa y decidió visitar a su hijo. Sabía que el encuentro no sería fácil. Le contó su idea al sacerdote y él le dijo que sería una buena idea, pero que Augustin debía pedir perdón a su hijo para encontrar paz, y sin embargo que eso no es siempre fácil. Un día decidió visitar a su hijo en la ciudad. Se alojó en una pensión barata cerca del centro. Apenas durmió. A la mañana siguiente se presentó a la empresa de limpieza. En recepción le dieron la dirección del edificio donde trabajaba su hijo esa semana. Una torre de oficinas moderna, con fachada de vidrio muy distinta a los paisajes de la selva que él conocía tan bien. Caminó hasta allí con pasos lentos. Su corazón latía fuerte, como si supiera que algo más que un encuentro lo esperaba. Al llegar, observó a los empleados entrar y salir del edificio. Eran jóvenes, vestidos con camisas limpias, algunos con auriculares, otros hablando por teléfono. Augustin se sentía fuera del lugar. El territorio había crecido. Eran los años 70. Esperó junto a la puerta de servicio. Al cabo de una hora vio a un joven delgado, con el rostro serio, empujando un carrito de limpieza. Tenía el cabello oscuro y rizado, los ojos grandes, como los de su madre. Había algo en la manera de caminar que le resultó familiar, como si lo reconociera en los gestos que no conocía. Augustin se acercó con la voz entrecortada. ¿Te llamas Jean?, preguntó. El joven lo miró sin responder. Su expresión era tensa, como si algo en él hubiera intuido este momento desde hace tiempo. Soy Augustin, tu padre. El silencio que siguió fue pesado. Jean bajó la mirada. El ruido del tráfico lejano se mezclaba con los latidos en los oídos de Augustin. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, dijo él. Solo quería verte, saber si estás bien. Jean no dijo nada. Solo lo observaba, serio, respirando hondo, como si contuviera una tormenta. Finalmente murmuró: ¿por qué ahora? Augustin no supo qué responder. Lo miró con los ojos húmedos y bajó la cabeza. Prometió visitarlo otra vez y salió de la oficina casi corriendo, con una mezcla de angustia y alivio apretándole el pecho. Unos meses después, ya al comienzo de sus 70 años, Augustin no se sentía bien. Una visita al médico y unas pruebas de laboratorio confirmaron el diagnóstico: cáncer de páncreas, quizás consecuencia de su consumo excesivo de alcohol. La noticia lo entristeció profundamente y decidió visitar a su hijo por segunda vez. Esa vez el encuentro fue un poco mejor.
Hablaron de muchas cosas, compartieron recuerdos y comenzaron poco a poco a construir una relación. Augustin invitó a Jean a visitar la finca juntos. Allí, caminando entre los árboles de cacao, Augustin pidió perdón a su hijo. Ambos visitaron al padre François. El sacerdote, ahora un hombre mayor, los escuchó con atención y les aconsejó construir un vínculo sincero. Les recordó que Dios tiene un amor infinito y que el perdón es la llave que abre todas las puertas. Aunque Jean tenía raíces indígenas, su fe cristiana, transmitida por un misionero en su infancia, lo llevó a perdonar a su padre. Poco después, Augustin le confesó que no le quedaba mucho tiempo. Renunció a su trabajo y se mudó a la ciudad. Jean lo recibió en su pequeño apartamento de 2 habitaciones y vivieron juntos aquellos últimos meses. Finalmente, en la unidad de oncología del Centre Hospitalier André Rosemont, Jean estaba junto a la cama, tomando la mano de su padre. Augustin lo miró a los ojos, esbozó una débil sonrisa, cerró los ojos y con un último suspiro murió. Jean sintió una profunda tristeza. Después del funeral se enteró a través del notario de que su padre le había dejado una herencia modesta, pero suficiente. Con ella renunció a su trabajo, viajó a Francia y comenzó unos estudios que siempre había soñado. Con el tiempo encontró un empleo digno, con un salario justo y una vida nueva con una esposa y un hijo que llamó Augustin. Años después, Jean publicó un libro que tuvo gran éxito. Se titulaba El corazón del olvido. Ese libro fue su manera de recordar, de sanar y de dejar su propio legado, y de cierta manera también el legado de Augustin transmitido a través de su hijo. Muchas gracias. Espero que les haya gustado la historia. Y si quieren, cuéntenmelo en los comentarios y suscríbase al canal. Me encantará leerlos.